Capital Sonoro. Hola una vez más y bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es Nadia Orozco y hoy tenemos un episodio que tiene como objetivo homenajear a dos músicos, dos artistas que con el sonido como resistencia abrieron la puerta a la noche, a la magia, a estéticas muchas veces ignoradas por una industria caprichosa, pero en la cual con mucho tesón supieron dejar su huella. La muerte interrumpe caminos, pero nos hace mirar sus legados. A Lisandro Vallecilla y Javier Aguilera la muerte les llegó de manera diferente, diferentes circunstancias. A uno de manera muy prematura, pero más que en el final queremos hacer énfasis en lo recorrido, porque la entrega que cada uno dio, sea las músicas del Pacífico o sea el jazz, son herencias que deben permanecer en el tiempo y seguir germinando en el talento de las nuevas generaciones. Arranquemos entonces con este episodio dedicado a estos dos grandes músicos. El pasado 20 de agosto, Lisandro Vallecilla Riascos, miembro de la agrupación Canalón de Timbiquí, docente y gestor cultural, fue asesinado durante una riña en el oriente de Cali. El hecho sucedió en el marco del Festival Petronio Álvarez, cerca donde se celebran los arrullos, una especie de remate del festival que desde hace 9 años se realiza en el barrio Córdoba, y que como sus mismos organizadores lo dicen, ha sido un proceso que ha fortalecido los lazos de la comunidad migrante del Pacífico en Santiago de Cali, y que este año se transformó en arrullo por el oriente, impactando a más de 3.000 personas en el distrito de Agua Blanca, en la capital vallecaucana. Es importante aclarar que la muerte de Lisandro Vallecilla no se dio en los arrullos, un espacio que se ha encargado de crear un ambiente pacífico. Sin embargo, su injusta muerte, como la de otros músicos que han fallecido en situaciones similares, es el resultado de una violencia estructural que no cesa en Colombia. Con su bombo, Vallecilla recorrió ciudades, alegró corazones y exaltó la música tradicional del Pacífico. Hablamos con Andrés Lucumí, amigo cercano de Lisandro Vallecilla. Tenían en común la música, un profundo amor por estudiar las músicas del Pacífico y llevarlas por el mundo. Bueno, mi nombre es Andrés Lucumí, compañero de Lisandro Vallecilla, amigo, desde hace aproximadamente 16 años. Hemos compartido en varias bandas, en varios grupos. Fundamos una agrupación llamada Quilel Ensamble. Nuestros inicios fue en la Asociación Cultural Palenque hace aproximadamente 14 años. Con Quilel Ensamble también 8 o 9 años que fundamos la agrupación. Nuestros inicios en Canalón de Timbiquí hace 9 años que los dos pues empezamos a trabajar con la maestra Nidia Góngora y bueno, lo conozco muy bien, trabajamos muchos años y conozco su majestuosidad, su grandeza, su amistad, su buena gente, su buena persona. Es algo que llevó a que compartiéramos mucho, a que hiciéramos mucha música, a que viajáramos mucho, a que estudiáramos mucho las músicas tradicionales del Pacífico. Andrés, ¿cómo era estar en una tarima con Lisandro? Bueno, para mí tocar con Lisandro, ya que habíamos hecho música tantos años juntos, nos entendíamos muy bien, cada corte, cada compás, cada figura rítmica la teníamos muy bien seteada, muy conocida, entonces no teníamos ningún problema en conectarnos, ya tanto en Quilel Ensamble, cuando pasamos a Canalón. Yo creo que eso fue un empalme que llevó a que nos entendiéramos muy bien musicalmente, ya que llevábamos muchos años pues en la misma dinámica, entonces nos entendíamos muy bien. Lisandro tuvo una fuerte vocación en la docencia. Hablemos de esa faceta tan importante para él. Bueno, Lisandro en la escuela Canalón tenía una gran labor, era enseñarle percusión a los niños. Lo hacía de una manera muy didáctica, de una forma en que los niños entendieran muy bien la dinámica de la música del Pacífico, con figuras rítmicas, con onomatopeyas. Hacía ver la música muy fácil para entender a los niños. Entonces, con Lisandro, era muy fácil de que los niños tuvieran esa conexión con un bombo, con una marimba, con un cununo, por su
por su majestuosidad, por su carisma, por su desempeño y entrega en la música del Pacífico. En las tarimas y en los conciertos siempre quedan grandes recuerdos. ¿Cuál es el suyo con Lisandro Andrés? Lo que era Lisandro, y en sí los músicos de Canalón teníamos algo muy particular. Era mirarnos y sonreírnos. Si algo estaba bien o estaba mal, teníamos que sonreírnos y con la mirada como, bueno, vamos bien, mermémosle al tiempo. Entonces teníamos una conexión más con él, más con Lisandro, porque él era el bombo macho, el bombo que mandaba el golpe, el que llevaba la canción siempre arriba. Entonces siempre nos estábamos mirando, nos estábamos riendo, para darle esa confianza a las cantadoras, darle esa seguridad para que ellas entonaran la canción. Entonces la verdad para nosotros era muy fácil subirnos a una tarima y dejarlo todo, porque tenemos mucho amor por la música, mucha conectividad, mucha hermandad. A Andrés le agradecemos por haber estado en este capítulo y desde De Vital Importancia enviamos un saludo de solidaridad a su familia, amigos y a Canalón de Timbiquí. Valle, como le dicen quienes lo conocieron de cerca, fue un hombre comprometido con la cultura, con un compromiso por impulsar la identidad de la región y forjar una enseñanza duradera. Su legado en la cultura no se puede olvidar ni borrar. Vamos ahora con nuestra siguiente entrevista sobre Javier Aguilera Castro. Le doy paso a nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. El pasado viernes 18 de agosto en la madrugada murió Javier Aguilera Castro, un baterista tunjano que dejó una huella profunda y vital en la historia musical colombiana y particularmente en el jazz que se ha hecho en este país. Pero además Aguilera fue gestor cultural, escritor e investigador. Había una claridad en su ejercicio como artista al entender que hacía parte de una movida que debía ser registrada y en la que la construcción de esa memoria sonora y el cuidado de las historias y anécdotas que hay detrás contenían un elemento fundamental tanto para entendernos como para poner los cimientos de la música que vendría. Su vida es un relato de los sonidos que se crean en la sombra y en la resistencia, pero que llevan años dándonos luz y ofreciendo nuevos amaneceres diferentes a aquellos que tan reiterativamente propone la hegemonía musical, sobre todo en los últimos años. Por eso queremos recordarlo aquí en De Vital Importancia para hablar de su legado e invitar a quienes no lo conocen a visitar su obra, una que suene y que se lea además. Y por esto, con el fin de acercarnos un poco a su vida, vamos a conversar con Efraín Gatos Agarra, que compartió con Javier Aguilera. Efraín, bienvenido a Vital Importancia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por hacer homenaje a un personaje tan importante para nuestra cultura, ¿no? Que muchas veces pasan un poco anónimos. Quisiera arrancar preguntándole a Efraín sobre su relación con Javier Aguilera. ¿Cómo lo conoció y cómo se gestó esa amistad entre ustedes? Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Javier Aguilera y la fortuna de conocer a mis maestros. Cuando era muy joven, empecé a ser como estudiante de música. Era la persona que ayudaba a Gabriel Rondón a cargar sus equipos. Gabriel Rondón fue un guitarrista que llegó de Los Ángeles y que tuvo una influencia gigantesca en el jazz en Colombia. Hoy en día todavía se siente la influencia de él, ¿no? Entonces, los primeros grupos de jazz con los que él ensayaba eran muchas veces en la casa de Javier Aguilera, porque pues por la batería pues tratan de ensayar en esos sitios, ¿no? De manera que yo conocí a Javier cuando yo tenía unos 18 años, por allá en los años 80, con el maestro Javier Aguilera, y era como siempre un enamorado de esta música. Sobre todo, él fue un cronista de este género que existió siempre en Bogotá y de los espacios donde se creó este género en Bogotá, ¿no? ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se fue gestando esa amistad entre ustedes? Y sí, ¿cómo llegaron a ser cómplices dentro de esta movida musical? Bueno, el tiempo fue pasando porque, como te digo, esta es una cultura que siempre ha existido en Colombia y ha pasado de voz a voz, ¿no? De maestros a alumnos, como en todos los países del mundo, como pasa en Estados Unidos, en Europa, aquí también. Hubo unos maestros a principios de siglo que enseñaron a otros y así. Cuando llegó Gabriel Rondón, Joe Madrid, que venía a tocar con Mongo Santamaría, y con Woody Herman,
en Nueva York, pues fue una influencia impresionante para nosotros de jóvenes. Ir a un bar en Bogotá y oír a esa gente tocando era pues una experiencia impresionante, ¿no? No, muchísima gente en esa época, Mingo Luis de Weather Report se quedó a vivir en Colombia, en fin, había una comunidad jazzística muy pequeña pero muy grande. Entonces nosotros éramos estudiantes, Toño Arnedo era un estudiante de música cuando se hizo Macumbia del maestro Maqué. El maestro don Julio lo recomendó y fue su primera grabación de Toño, ¿no? En jazz y en esas cosas, pero siempre ha habido esa cultura, ¿no? De generación en generación. Entonces Javier siempre estuvo pues fascinado, él era un habitante de la noche, de los 5 o 6 bares, habían muchos en la zona rosa en Bogotá en esta época, muchísima música en vivo, no solo jazz, sino música brasilera, salsa, rock, había mucha más música en vivo que ahora, ¿no? Y Javier era un apasionado y un habitante de la noche nocturna, pues él conoció Mondragón, era una familia de guitarristas, de un guitarrista y un pianista que tenía su espacio ahí grandísimo de jazz por muchos años, lo mismo en el Centro 93 que daba el Jazz Bar, que en una época fue del hijo de Álvaro Ruiz Jr., y se estaba Armando Manrique de Cali, era una comunidad jazzística donde se reunían todo el que pasaba por Bogotá, los músicos de Jerry Mulligan, bueno, sería interminable la lista. Javier siempre era parte esencial de eso, y nosotros como estudiantes pues siempre estábamos entre el público como oyendo a los maestros, ¿no? Es cuando crecí una vez y había un concierto en el Festival Internacional de la Cultura de Tunja, un concierto muy importante, más que todo de música clásica, con un concierto de jazz nada más. Llevaron a Joe de Madrid y Javier Aguilera se le ocurrió la idea de llevarme a mí cuando yo tenía en mis tiernos veintes, bueno, aterrado y muerto del susto, fui a tocar con el maestro Joe de Madrid y con Javier Aguilera. Eso fue una experiencia fantástica. Desde ahí nos volvimos amigos toda la vida, fue como un padre para mí, ¿no? No solo de música, sino de la cultura, de la vida del músico, la disciplina, de los buenos modales. Era un príncipe, maestro Javier Aguilera. Mm, bueno, como dijo en la introducción, Javier Aguilera nació en Tunja en 1950. Los instrumentos musicales y partituras siempre hicieron parte de su vida. Tengo entendido que él se sentía muy orgulloso de su tío, de Jorge Aguilera, un famoso showman de los clubes nocturnos en la década de los 40, pero además en su árbol genealógico nos encontramos con otros personajes como Juan Francisco Aguilera Rodríguez, nacido también en Tunja, si no estoy mal, por allá en 1886, que se asentó en 1910 en Pueblo Viejo, en el departamento del Magdalena, para fundar la Banda Municipal de Pueblo Viejo. Efraín, ¿qué nos puede decir de la familia y la manera como creció Javier? ¿Qué contaba él sobre esto? No, Javier fue una persona privilegiada porque a pesar de que no fueron gente de dinero como todos los artistas, muchas veces pasamos situaciones no muy cómodas económicamente. En la familia de Javier siempre hubo muchísimo amor. Entonces, bueno, el tío de él fue un compositor que tiene una música colombiana fantástica que hemos grabado a través de épocas y que ahora mismo el hijo de Javier Aguilera, Diego Aguilera, que es un pianista, está haciendo un trabajo de composición, de arreglos con esa música, quedando fantástico. En la casa de Javier Aguilera siempre fue la reunión de todos los músicos, el orgullo de él con su familia y él fue el orgullo de su familia, ¿no? Una persona que se enamoró además de esta rama de la música que es el jazz y tuvo contactos con tanta gente tan importante, ¿no? Javier, además de una sencillez y de una facilidad de expresión que era fantástico oírlo hablar y contar mil historias. Buenos días, mi nombre es Diego Aguilera, soy pianista y soy el hijo menor de Javier Aguilera. Mi padrecito fue una persona siempre muy amable, muy sencillo, muy simpático, con gran sentido de humor, con un corazón gigante que siempre arropó no solo a la gente cercana, a muchos de mis amigos músicos que venían de otras ciudades. Mi papá fue como el padre de todos ellos, espiritual, musicalmente,
muy cariñoso, muy generoso, tanto con sus posesiones, pues la casa, los instrumentos musicales, y con el corazón limpio, siempre generoso. Definitivamente la pasión de mi viejo fue la música desde muy pequeño. Tengo muchos discos que él compró desde los años 60, tengo los acetatos aún, algunos en casi perfecto estado, otros muy usados, entonces ya se les nota. Mi papá vivía, respiraba música todo el tiempo, fue la persona que más capacidad de escuchar música he conocido. En uno de los momentos difíciles, cuando sufrió el Guillain-Barré, yo creo que una de las cosas que lo ayudó a recuperarse fue su capacidad de escuchar música. Oía música todo el tiempo y no se cansaba, increíble. Por lo mismo así tocaba, era muy sensitivo, siempre me hizo tocar mejor realmente, porque él me escuchaba y potenciaba todo lo que yo hacía, no solo conmigo, pero pues como yo soy su hijo, realmente yo creo que ese amor sonaba siempre que tocábamos juntos. Tengo entendido que los géneros que en un principio le llaman la atención a Javier principalmente fueron el rock y el jazz. ¿Qué contaba él sobre ese encuentro con la música y cómo se fue transformando su relación con distintos sonidos a lo largo de su vida? Pues mira, yo que soy maestro me doy cuenta esa es la gran maravilla de la educación, ¿sabes? Como un muchacho de Tunja en los setentas, ¿sabes? Lo único que había era un bar que se llamaba El Búho en Tunja, creo que se llamaba El Búho, y tocaban los grupos de rock de muchachos jóvenes de Tunja en esa época. Entre esos estaba pues Javier Aguilera y tocaba rock porque fue con la música que oímos muchos de nosotros en Colombia, lo que nos llegaba en esa época a los rebeldes, ¿no? Y, y él empezó tocando allá, pero una vez descubrió el jazz, mira que se conectó enseguida, apenas llegó a Bogotá, duró muchísimos años tocando con Joe Madrid, con Armando Velázquez, con los tenistas más importantes que hubo aquí en Colombia de su generación, Eddie Martínez, Armando Velázquez, Joe Madrid, que de pronto alguno, Alex Martínez, un tenista barranquillero, eso era todo lo que teníamos en Colombia. Entonces fue la influencia más grande, ¿no? Y los bateristas eran pues siempre Javier Aguilera, Germán Chavarriaga, un maestro que todavía está vivo y tocando fantástico, oírlo antes de que se nos vaya. Mi estimado Juan Pablo Enrique Cuellar, a Javier Aguilera lo conocí en el año 69 en el Hotel Guadaira de Melgar, cuando el hombre llegaba a la Luna. Ese fue el vuelo del Apolo 11, cuya llegada a la Luna fue transmitida a nivel mundial. Y en ese momento, celebrando ese importantísimo logro de la humanidad, estaban tocando el grupo de rock and roll Los Duendes, donde Javier Aguilera era el baterista. De ahí en adelante tuve oportunidad de compartir muchísimas veces con Javier Aguilera en toda clase de sitios musicales, bares de salsa, bares de jazz, bares de rock and roll, y adicionalmente tuve oportunidad de contratarlo con su grupo de jazz para tocar en diferentes sitios, en fiestas empresariales, en fiestas familiares, en fiestas privadas, donde Javier jamás dejó su entrega total a la música. Javier Aguilera fue un luchador insigne con su batería, cargándola muchas veces a diestra y siniestra con el trabajo que implica desbaratarla, armarla, transportarla a miles de sitios en todo Colombia. Yo creo que Javier Aguilera tiene el récord de haber tocado en el mayor número de escenarios musicales en todo Colombia, quizás en el exterior. Tuve oportunidad de estar muy cerca de él en La Puerta Azul, un bar de jazz que tuve en Usaquén, donde Javier se presentó muchas veces con grandes músicos, dentro de ellos un saxofonista norteamericano, Ted Doherty, que había tocado con los Temptations, con James Brown, con una gran cantidad de músicos muy reconocidos norteamericanos, y él tenía una amistad muy estrecha con Javier Aguilera, donde además cabe resaltar que todas las grandes reuniones musicales con grandes músicos, Gabriel Rondón, Camilo Vázquez, guitarristas, pianistas,
Eddie Martínez, etcétera. Todos los que quiera mencionar del jazz y el rock and roll terminaban sus toques y sus celebraciones de éxitos musicales y de conciertos en la casa de Javier Aguilera, donde realmente se hacía el cierre de las fiestas. Las puertas de la casa de Javier Aguilera siempre estaban abiertas para recibir a los músicos y para seguir, obviamente, la ronda musical con presentaciones de los mejores talentos de todos los géneros musicales. ¿Cómo era esa circulación musical? Es decir, pues habla de como el rock que llegaba y que escuchaba como esa juventud rebelde en ese momento. ¿Cómo era esa circulación y qué nombres nos puede dar, tanto en rock como en jazz, de artistas que ustedes circulaban de mano a mano, de los que hablaban y que hacían sonar, supongo, pues en sus casas y en los bares que frecuentaban? Bueno, del rock en esa época, pues había muy poca gente, ¿no? Ernie Becerra, el maestro, el hijo del maestro Becerra, que fue quien se llevó a Eddie Martínez para Estados Unidos. También Alexis Restrepo. Alejo Restrepo fue una influencia grandísima. Él creció en Alemania y estudió toda su música allá. Entonces llegó aquí a Colombia pues con esa información y fue pues como el padre de muchos guitarristas de rock, Alejo Restrepo, ¿no? La gran fortuna de acompañar muchísima gente. Y el hijos de él, por ejemplo, son Teto Campo, ¿no? Uno de los guitarristas más importantes de la generación mía que viene de todo eso, ¿no? Teto también venía de EMI, pero en la época de nosotros, imagínate, no había internet en Colombia. Entonces, por ejemplo, Gabriel Rondón trajo el primer real book, que eran unas partituras de jazz, y todo lo que teníamos todos eran fotocopias de ese libro. Lo mismo cuando queríamos sacar alguna canción, no existía ni el CD todavía, teníamos solo los cassettes. Entonces teníamos una copia que alguien había traído de un viaje y nos la copiábamos, copiábamos y copiábamos hasta que estaba casi inaudible. Y así sacábamos los temas copiándolos al lápiz, ¿no? De cassette, imagínate, era una cosa artesanal totalmente, ¿no? El estudio. Ya usted ha mencionado bastantes nombres y varios nombres con los que tuvo contacto Javier. Este par que voy a mencionar ya ha estado pues en esta conversación porque Javier tocó con pioneros del jazz en Colombia como el pianista Armando Manrique, nació en Riohacha, y que en realidad arrancó tocando acordeón antes de pasarse a las teclas y que terminó luego de interpretar mucha música popular armando su combo de jazz, con el que a finales de los 60 se presentaba en un pequeño bar llamado Freddy's en el centro de Bogotá y que luego pasaría a presentarse por varios bares que hacían parte del circuito de la noche de la capital de ese entonces, como Hipocampus o el que usted también ya mencionaba, Jazz Bar. Jorge también tocó con el guitarrista Gabriel Rondón, que salió ahorita en la conversación, un paisa de Medellín, aunque se decía barranquillero, de finos sombreros, bigote bien retocado y que usaba guantes a la hora de tocar la guitarra, como narró en algún perfil, o se narró en algún perfil en Radio Nacional de Colombia, y un músico que tuvo varias bandas con las que tocó también en lugares célebres de la movida nocturna de los 70 en Bogotá, como el mismo Hipocampus o Doña Bárbara. Cuénteme, Efraín, ¿cómo vio Javier este circuito y cómo valoraba este encuentro con figuras que promovieron y difundieron el jazz en Colombia? Bueno, Javier fue parte fundamental, fue una de las piedras angulares de todos esos bares, ¿no? Como te digo, eso pasaba y él lo escribió en sus crónicas en sitios específicos. Por ejemplo, el Café del Jazz, que quedaba en plena zona rosa, en un sitio que está lleno de sitios, era un sitio muy callado y muy quieto, donde pasaban todos los músicos que llegaban a Colombia, que venían a conciertos. Como mencionaban Dexter Gordon, Wynton Marsalis, cuando estaba muy joven, todos los músicos que venían a Colombia, ¿no? Terry Lynn Carrington. Lo más importante de Javier fue su apertura para la gente joven, ¿no? Como una vez que ya él empezó a retirarse un poco de la vida activa de tocar como baterista, aunque hasta hace muy poco, antes de que llegara Pierre Barré, hicimos toques de tabernas, de jazz con Javier. Él se abrió totalmente a la gente joven, a los que están estudiando, bueno, a los del grupo con el que yo toco, que son unos muchachos muy jóvenes, Juan Pablo Bedoya, que es un baterista de 24 años,
fantástico, ¿no? La vida Mezquita, Mauricio Asensio. Bueno, él fue una persona que siempre tuvo los brazos abiertos para contarle a la gente y conectar la época de él con nosotros y con los demás, ¿no? Fue realmente importante. Además de sus grabaciones, uno puede encontrar en YouTube una cantidad de cosas, afortunadamente, muy en mal estado, pero afortunadamente se consiguen todo lo que tocaban ellos en esa época en Bogotá. Mi amigo del Gordo Jaime, que era un saxofonista también legendario y también excéntrico, que tocaba con sombrero y sonaba, era bastante obeso y tenía un sonido que se oía en toda la zona rosa. Uno caminaba 4 cuadras antes y tú oías el sonido. Javier tuvo el grupo Café, que tocaba en un sitio que se llamaba Doña Bárbara. Tocaba nada más y nada menos que con Jorge Guarín. Jorge Guarín fue un pianista fantástico de jazz, que él se dedicó toda su vida pues para sobrevivir, pues grabó en discos fuentes todos los discos de Fruco, esos, una cantidad de música bailable, la grabó Jorge Guarín, que murió el maestro Guarín hace poco. Bueno, ellos tenían con Gabriel Rondón, Jorge Guarín, Jaime Córdoba y Javier Aguilera el grupo en Doña Bárbara, donde publicaban un libro con las meseras más lindas que había en Bogotá, era un sitio muy hermoso. La música era fantástica. Él siempre estuvo en el centro de cada uno de esos movimientos, ¿no? En esas épocas, 80 a los 90. Y Efraín, ya que siempre estuvo abierto a los jóvenes y como usted mismo señalaba, pues Javier tenía fama de buen conversador, cuéntenos un poco pues de su personalidad y de esos temas que lo apasionaban, de aquellas conversaciones que quizás eran reiterativas dentro de él o que una y otra vez iba alimentando con lo que iba conociendo, esos puntos claves que podrían hablarnos un poco de la personalidad y las pasiones de Javier. Bueno, una de las cosas con que podría definir uno a Javier Aguilera es un caballero, ¿no? Él era un caballero elegantísimo, siempre con las mujeres, con los compañeros, la manera de expresarse era como un cachaco antiguo, ¿no? Esa forma toda elegante que existía en Bogotá antes. Además tenía un sentido del humor impresionante. Uno no podía conversar con Javier en que le contara 2 anécdotas a 3 de músicos, que son unas anécdotas para morirse de la risa, pues no son muy contables porque son de la vida nocturna, pero Javier Aguilera tenía un sentido del humor, pero impresionante. ¿Y cuáles eran como, porque además tengo entendido que no solo, pues evidentemente la música era un pilar, pero que era alguien que también le interesaban un montón de temas, ¿no? Más allá incluso de la música. ¿Cuáles eran esas otras pasiones de Javier? Bueno, Javier, como todo artista, dicen que el artista no es la persona que aprende a tocar un instrumento o a pintar y todo, ¿no? Una cosa es quien desarrolla la técnica para tocar un instrumento y otra cosa es un artista. Entonces él era un artista en todo sentido. Con su esposa Leonor, ella pinta precioso y él era, por supuesto, un admirador del arte y de todos los crafts que hace Leonor de Aguilera. Y su hijo, Javier, es un arquitecto, pero fantástico, ¿no? Es un arquitecto que ha crecido entre tanta arte, tanto tiempo, todo su trabajo es de una creatividad impresionante. Entonces Javier amaba la arquitectura, amaba la pintura, no siempre hablaba de todo, tenía un conocimiento extenso de pintura y de arquitectura y de todo eso, ¿no? Además siempre los contaba con anécdotas de Le Corbusier o de alguna persona de arquitectura o de cualquier persona. Y Javier más le apasionaba, como a mí y a algunos de nosotros, era la historia del jazz, no solo en Colombia, sino la historia del jazz en general, ¿no? Las anécdotas de los músicos. Una vez que uno aprende de un músico el tipo de vida, la forma de ver el mundo, oye su música desde otro punto de vista, ¿no? Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia. La figura de Javier Aguilera dentro del jazz colombiano es muy significativa porque él aparece justamente en la escena a mediados de la década del 70 y de ahí en adelante seguiría trabajando desde su batería como una importante figura en un momento en que el jazz empieza a ser reconocido como una música que atrae no a una inmensa mayoría de gente, pero sí a una minoría que busca de alguna manera una alternativa
en una Colombia que en ese momento pues está, digamos, dándole un poco la espalda al rock después de los años Yeye Gogo de los 60, y que estaba encontrando en otros fenómenos internacionales, como por ejemplo el de la balada en español, una música más popular. El jazz empezaba a nacer en diferentes establecimientos como bares, tabernas, entre ellos pues los nombres de Doña Bárbara, el As de Copas, son muy importantes a la hora de hablar de esa génesis. Y Javier Aguilera participó de esa generación donde se encuentra uno también a gente tan importante como el pianista Armando Manrique, como el pianista Joe Madrid, que emigró. También se encuentra uno ahí, por ejemplo, a gente como la también pianista bumanguesa Jane Galvis. Estaba dentro de esa generación Gabriel Rondón en guitarra. Digamos que había una eclosión muy interesante de muchos músicos que estaban dándose y prodigándose para el mundo del jazz. Y Javier Aguilera lo hizo gracias, digamos, a diferentes representaciones en diferentes establecimientos de la ciudad, y después pudo incorporarse también al circuito cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, los festivales de jazz, el del Teatro Libre, el de Sainamur, el del Teatro Colón, que fueron como los primeros, y después se convertiría en una figura a la que siempre estarían recurriendo los músicos de alguna manera. Básicamente, ¿cuál es el legado de Javier Aguilera? Y esto es muy importante. Se nos fue un hombre realmente bueno, un ser humano de unas calidades absolutamente imposibles de imitar, de una generosidad absoluta. Yo participé junto con él, Juan Carlos Garay y Luis Daniel Vega, de un libro en el 2010 del que en ese entonces era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el Instituto de Patrimonio. Ese libro se llamó Jazz en Bogotá, y digamos que hay una serie de perfiles de grandes jazzistas colombianos, dentro de los cuales buena parte de lo histórico y del acervo fotográfico pertenecía justamente al archivo de Javier Aguilera. Después él pudo entregarnos un libro maravilloso. Antes él nos había dejado aquel libro de Bogotá y sus bares, no recuerdo el título exacto del libro. El que sí recuerdo es El Nocturno en Mi bemol mayor, que es una especie de libro de memorias donde además nos da como todo ese mapeo de lo que fue la vida de los bares en la Bogotá que a él le tocó vivir cuando pues llegaba recién de su natal Tunja a convertirse en un importante baterista del fenómeno jazz. Ahí está muy bien fraguado eso. Se nos quedó en el tintero un libro inédito. Él hizo un libro de unos 10 perfiles, si no estoy mal, de jazzistas colombianos, que tendría que venir también con un disco, pero tristemente por problemas económicos ese libro no alcanzó a ver la luz. Ojalá que también de alguna manera alguien pueda darse a la publicación de ese manuscrito, sobre todo si existiera o si hubiera rescatado, si alguien lo tiene en su poder, lo que tiene que ver con el disco, el acervo discográfico y sonoro que iba a tener ese libro, que realmente iba a ser pionero también porque hablaba de un principio de la historia de nuestro jazz. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues, porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Escribió, pues con motivo de su fallecimiento, el periodista Juan Carlos Garay, que fue un hombre que supo archivar y clasificar sus recuerdos. ¿Qué decía Javier sobre este afán de armar este archivo, de dejar testimonio de estos capítulos de la música nacional? Bueno, eso es lo más importante, Juan Pablo, y te agradezco tanto que le hagas el homenaje a un músico tan importante para nosotros, tan influencial y tan anónimo en medio de todo, ¿no? Él fue un cronista no solo de lo que pasó en Bogotá, sino él estaba totalmente al tanto de lo que está pasando ahora. Como mencioné, algunos músicos jóvenes, él estaba al tanto de Esmar Castañeda, del maestro Gabriel Guerrero, que vive en Nueva York y, bueno, hace una música tan fantástica y es uno de los jazzistas más importantes, digamos, que existe en este momento. Javier estaba al tanto de lo que estaba pasando, estaba haciendo una crónica que hablaba yo con el hijo que ojalá él pueda recoger todas las notas que no están publicadas,
porque Javier estaba al día de lo que está pasando en estos festivales, de todo, tiene una historia de todo lo que pasó, ¿no? Muy minuciosa, con fotos, con de sonido, con de todo, pues. ¿Qué caracterizaba su pluma? Quisiera aquí como traer a colación y a quienes os escuchan pues mencionar que hay varios textos que escribió él o en los que participó él que son esenciales para el conocimiento y para el entendimiento del jazz en Bogotá y en Colombia en general y en el mundo incluso, ¿no? Porque pues él lograba conectar con mucha facilidad estéticas que trascienden fronteras. Tenemos, por ejemplo, el libro titulado Nocturno en mi bemol, Crónicas del Amanecer Musical Colombiano. Hay otro texto titulado 30 años de música en la noche bogotana, que ha sido un texto fundamental para muchos que se han acercado a investigar estas músicas. Hay otro texto que se llama Jazz en Bogotá, que hicieron a 8 manos sin definir quién había escrito qué, pero que lo hicieron pues Javier Aguilar junto a Jaime Andrés Monsalve, a Luis Daniel Vega y a Garay, que ya lo mencionábamos, que se viene pues a confesar que más o menos el 50% de aquel libro de Jazz en Bogotá lo escribió Aguilera. ¿Qué podemos decir de su pluma y de su papel a la hora de narrar lo que ha sido la construcción de este circuito del jazz en Colombia? No, la pluma de Javier Aguilera en cuanto a su crónica musical está totalmente influenciada pues, por los cronistas de jazz americano, ¿no? En cuanto a las anécdotas, en cuanto a... Cuando uno ve un libro de jazz, muchas veces lo ve, está escrito por un estudioso que ha recopilado una cantidad de material y todo esto. Javier fue eso, pero también fue un partícipe, fue un músico activo de la... Entonces, como tal, muchas de las cosas que están en sus libros son cosas que pasaban incluso detrás de escena, en los camerinos, con los músicos. O sea, hay historias que son, que no podrían ser contadas por otra persona que hubiera pertenecido a ese pequeño grupo de alquimistas que siempre han amado esta música de jazz, ¿no? En diferentes generaciones en nuestro país. Enrique Cuellar, desafortunadamente en Colombia nuestras grandes estrellas se mueren y se mueren y nadie se vuelve a acordar. Yo quiero pues mencionar libros que he sacado con el ánimo de que escuelas de cultura, de comunicaciones los tengan como una parte muy importante de nuestra historia, como es el caso de los tolimenses, como es el caso de Alberto Piedradita Pacheco, como es el caso de Álvaro Ruiz, como es el caso de Carlos Arturo Rueda, una serie de personajes importantísimos en la historia cultural colombiana, pero no, aquí en Colombia, a diferencia de otros países como es México, Argentina, y ni hablar de países europeos, España, Francia, donde se reconoce ese aporte importantísimo de esas personalidades en la historia cultural de las naciones. No, aquí en Colombia simplemente quizás como estamos acostumbrados a que todos los días matan y matan gente, y entonces pues simplemente desaparecen y desaparecen. Eso es verdaderamente lamentable. En el caso de la música, pues Dios quiera que esa memoria riquísima y valiosísima que dejó Javier en su libro, repito, Nocturno en mi bemol mayor, pues no se pierda y las escuelas de música lo tengan como un recuerdo valiosísimo. Es una verdadera joya histórica del nacimiento de nuestra música, del rock and roll, de los speakers, de los flippers, del jazz, de los grandes pianistas, de los grandes guitarristas, en fin, es una verdadera joya. Y pasando del estilo de pluma a su sello como músico, Efraín, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo caracterizaría su sonido como baterista? Y sobre todo a quienes quizás no se han acercado a su música, ¿qué grabaciones nos recomendaría que la gente se acerque a escuchar para entender y para conocer ese sello musical de Javier Aguilera? Javier Aguilera tuvo o sea, su proceso como muchos músicos nuestros en esa época del rock, el jazz, ¿no? A medida que fue estudiando más música, se enamoró más de ese tipo de música y eso. Y el estilo de Javier en la batería, o sea, denotaba mucho lo que pasaba en Bogotá en esa época, ¿no? Un poco como a la música de Chet Baker, una música, un jazz más suave. Bogotá, a pesar de que siempre ha sido una ciudad capital con toda su
energía era mucho más pacífica y más dulce. Entonces, tenía esa diferencia con los bateristas que tenemos ahora en esta generación, pues que ellos hablan el sonido de ellos habla del sonido de la ciudad nuestra que vivimos ahora, ¿no? Y Bogotá es una ciudad ahora mucho más agresiva y mucho más rápida. Entonces, lo que hizo él fue unir esa época del jazz clásico de Count Basie, de Chet Baker, de Miles Davis, que él amaba tanto, con la música nuestra, con la música colombiana, porque lo que tocaban en esa época en los bares, tocaban toda la noche música para distraer a las personas, la gente que iba, Mujer Divina, toda esa música, boleros hermosísimos, y al final de la noche terminaban tocando jazz, entonces se reunía un poco, se hacía una simbiosis, ¿no? Con el jazz y la músicos de jazz, con la música colombiana, los principios de esas cosas, ¿no? Antes de empezar a todo gracias a Dios, todo este entusiasmo por nuestros ritmos entre los músicos de jazz, ¿no? Hola, mi nombre es Camilo Vázquez, guitarrista profesional, docente universitario y productor musical de la ciudad de Bogotá, Colombia. A Javier Aguilera lo conocí en el año 2000, cursando la carrera de música con mi maestro Gabriel Rondón en Bogotá. Gabriel pues fue la persona que me presentó al maestro Javier Aguilera. Eran muy buenos amigos y desde ese momento nos hicimos muy amigos también. Javier siempre fue una persona con unos talentos increíbles, era arquitecto, pintaba, dibujaba increíble y en la batería pues tenía una gran versatilidad. Él podía tocar muchísimos géneros, jazz, ritmos latinos, ritmos colombianos, rock and roll en esa época. Un baterista muy dado a la investigación, dado a conocer las nuevas tendencias, siempre muy pendiente de lo que estaba pasando con las nuevas generaciones. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño porque era súper cachaco, siempre hablaba de Ala Camilito, mi guitarrista favorito, siempre fue una persona que nos alentó a todos los que lo conocimos a seguir haciendo buena música y a seguir investigando y a seguir estudiando. Él tenía una memoria prodigiosa, siempre que íbamos a su casa a visitarlo, hacía unas fiestas tremendas y con sus historias siempre convocaba a muchas generaciones en su casa, gente de diversas edades, jóvenes, viejos, adultos, siempre nos reuníamos en su casa a escuchar sus historias y a conocer un poco también de toda esta cultura de la música en Bogotá. Yo me llamo Andrés Correa, soy cantautor y músico bogotano y conocí a Javier justamente grabando una de mis canciones hace muchísimos años, por allá en el año 2004. Como baterista lo recuerdo primero como lo que era un gran maestro, miembro de una generación muy importante, fundamental para el jazz y para la música colombiana. Tuve que haber sido roadie de Javier en varios conciertos porque yo trabajaba con Gabriel Rondón, así que seguramente no recuerdo cuántos conciertos, pero tuve que haber sido roadie de él. Y en la grabación, pues nada, un gran maestro, un profesional con un gran nivel. Pues yo todavía escucho esta grabación y me encanta. Además, la hicimos junto a Yo de Madrid, así que esta ha podido ser una experiencia muy abrumadora para una persona que era tan joven como yo, pero no. Javier fue una persona realmente muy sencilla, siempre con un trato muy amable, muy fácil y que realmente pues me dio como la bienvenida como al mundo de la música. Yo me sentí como siempre muy abrazado con él, así que bueno, nada, pues es una de las experiencias más bonitas que atesoro en mi camino. Esta vez no olvidaré tu nombre. Y muy versátil, ¿no? Encontramos como trabajos que él tuvo desde con Juan Carlos Paella hasta el bogotano Andrés Correa, que quizás pues, hace una música cantautor distinta, pues quizás a lo que trabajó con otros músicos, pero siempre él como que daba su sello y daba como precisamente ese sonido que caracterizaba cuando él estaba ahí presente en las creaciones musicales. Que caracteriza a un baterista que es tan músico, ¿no? Que oye tantas cosas. Por ejemplo, cuando Toño Arnedo tenía su grupo con Satoshi Takeishi, fue un baterista que vino a Colombia, era un virtuoso de Japón, fantástico. Y resulta que iban a grabar una cumbia y tenía unas cumbias y unos ritmos de la costa atlántica. Entonces Satoshi fue a hablar con Javier Aguilera para que le explicara cómo pasar esos ritmos del Atlántico a la batería. Y Javier le mostró cómo tocaba todos esos ritmos él que Satoshi Takeishi en cuestión de 15 días
pues pasó a una forma virtuosística y grabar pues lo que está grabado, ¿no? Y yo recomendaría oír, hombre, a los músicos jóvenes, sobre todo a los bateristas, oír a todos estos, Plinio, ¿no? El maestro Plinio, Germán Chavarriaga, Javier Aguilera. Hay grabaciones en YouTube que se uno puede conseguir y es muy importante. Si uno mira a Wynton Marsalis, el respeto con el que habla por Louis Armstrong y por la música de New Orleans es total, ¿no? Y debemos ser nosotros también. Efraín, según esta conversación que hemos tenido, donde han brotado pues no solamente esas características como ser humano y como músico de Javier Aguilera, sino también del circuito del que hizo parte, intentando pues unir las piezas de este gran rompecabezas que, como usted bien decía desde el principio, lleva muchos años. ¿Cuál sería para usted como ese gran legado de Javier Aguilera por el que debemos recordarlo? Hombre, ese es un legado que no va a desaparecer hasta que los últimos, pues mira, hay muchos que se fueron hace tantos años, como Gabriel Rondón, como Joe Madrid, y todavía seguimos sus huellas, ¿no? Sus huellas, porque nosotros los que damos clases ahora en Javeriana, en las universidades, en el Atadeo, en todas partes, pues eh, somos esa generación que aprendió de ellos. Entonces, la generación nueva que está aprendiendo tiene toda la riqueza, además de toda la facilidad del Internet y la cantidad de información que pueden conseguir ahora, ¿no? Y tienen por medio de nosotros la conexión con esa, con esa raza que nos hizo enamorarnos de esta música que es el jazz en Bogotá. El legado de Javier pues pasa como por lo humano, como por esta manera de ver la vida, de construir una vida y una familia desde ejercer un oficio digno como músico. O sea, ese ejemplo a mí me parece extraordinario, desde la posibilidad de construir para otros, porque también era una persona muy generosa, por todo su legado al mundo del jazz y por esa personalidad de siempre ir para adelante, de siempre buscar cosas nuevas. Yo me acuerdo que incluso hace pocos años todavía estaba haciendo un programa de radio, investigando con proyectos, así que bueno, nada, pues qué mejor legado. Dentro de su legado, creo que el libro Nocturno en mi bemol mayor es una de las grandes joyas que deja Javiercito, porque esto le va a mostrar a los músicos algo que nunca van a encontrar en ningún otro documento, ¿no? Son relatos reales, algunos muy cómicos, otros asombrosos, de lo que pasaba en la noche bogotana y con los músicos y con los grandes ídolos de nuestro país. Entonces, le mando un gran abrazo a todo el mundo, que la música y el jazz siga creciendo en nuestro país. Y el legado de mi viejo es invaluable. Mi papá, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a pelear por los derechos de los músicos. Además, siempre nos enseñó a escuchar al otro, a no tocar por encima de nadie. Mi padre es uno de los... Quedaban dos bateristas de jazz tradicional, Germán Chavarriaga, que aún lo tenemos, gracias a Dios. Ojalá no lo dejemos ir sin rendirle los homenajes que merece. Y mi viejito. Entonces mi papá influenció por lo menos 3 o 4 generaciones de músicos, desde su musicalidad, desde su humildad, desde su buen gusto, su carisma y desde su generosidad con el conocimiento, aunque mi padre fue empírico, pero una persona que ha oído tanta música definitivamente sabe mucho. Y así era mi viejito, sabiduría total. Y eso sonaba en su música, y suena en la música de todos los que tocamos con él, los que vivimos tantas noches de trabajo, de fiesta, porque la fiesta también fue parte importante de la vida de mi papá, parte importante de la vida de cualquier persona, pienso yo. Él nos enseñó que la vida definitivamente se trata de sonreír y hacer lo que uno quiere, pero hacerlo con pasión y hacerlo bien, y hacerlo con el corazón y con respeto. A mí me enseñó, por ejemplo, cómo vivir de este oficio que es la música, con su profesionalidad, con su programación de todo, llegar a tiempo, siempre muy bien presentado, ser muy decente, portarse muy bien.
Mi papá educó a mucha gente en eso porque las generaciones han venido mejorando sus principios, pero en el tiempo de mi viejo los músicos pues no todos eran tan educados y tan responsables, cosa que mi padre siempre fue el más responsable de todos, nunca quedó mal en un trabajo ni en ninguna cosa de esas, cosa que me transmitió, pero como si hubiera sido como una transfusión de sangre. Entonces les agradezco mucho por este interés en celebrar a mi padrecito, gran músico, pero yo pienso que aún mejor ser humano. Y por último, Efraín, pues antes de esta conversación usted me contaba brevemente de la manera como se despidió Javier, y creo que más allá pues de aquí querer no hacer nada distinto, digamos, a terminar de hablar un poco de la personalidad de él y de la manera como ya se despide de este mundo. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad. Es una parte bastante íntima, ¿no? Porque solo para los que estuvieron muy cerca de él, pero te contaba yo que habla mucho del tipo de persona que fue en la vida, no solo en la muerte, ¿no? En su momento de morir. Hablábamos de cómo Chick Corea, cuando sabía que tenía sus últimos días, escribió esa carta tan hermosa, agradeciendo a la vida, a la música, a sus compañeros, a su oportunidad. Igualmente, pues Javier, sus últimos días estaba totalmente tranquilo, sabes, feliz de estar con su familia, muy acompañado y totalmente consciente de que era su momento ya de irse, ¿no? Muy en paz y muy enamorado, muy oyendo la música que él amaba siempre. Se fue con un suspiro y con un descanso como, caramba, mágicamente, ¿no? Fue una persona tan espiritualmente como vivió, era una persona realmente de luz y de mucho amor. Cada persona que se acercaba a Javier tenía los brazos abiertos y una sonrisa inmensa, pues, ¿no? Era Javier. Pues, Efraín, muchísimas gracias por aceptar la invitación de vital importancia, por darnos esta conversación. A quienes nos escucharon, invitarles a que busquen tanto la música creada y en la que ha participado y quienes se han visto influenciados por Javier Aguilera Castro, pero también sus libros y la manera como narró esa creatividad y ese sonido que brota de la noche y que, como decíamos al principio, nos ha dado siempre tantos amaneceres. No, nuevamente te agradezco tanto, Juan Pablo, el homenaje tan merecido a un maestro tan importante para nosotros y tan influente, pues, y tan influencial en todas sus formas, ¿no? Y no solo musicalmente, sino humanamente. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la producción de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Esto es de vital importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos. Esto es comunicación pública. Somos por y para ustedes, así que ayúdennos compartiendo este episodio. Y no se pierdan otros shows como Capital Político, nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, o Respeto. Eso es todo por este capítulo. Gracias y hasta pronto. Capital Sonoro.